Buen día, mi nombre es Brian Steven Torres Acosta, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el día de hoy vamos a explicar la tarea, bueno, la post-tarea del curso de instrumentación, la tarea final. Como primer punto, proponemos un sistema de instrumentación en donde nos permiten controlar el movimiento de unos paneles solares por medio de servomotores hacia la fuente de luz más intensa para garantizar una mejor obtención de energía, haciendo uso de un sensor LDR. Este sensor LDR entregará entonces 5 voltios una vez que el panel solar se encuentre en dirección a la fuente de luz más intensa. Sí, entonces, por así decirlo, el panel solar busca varias direcciones la mejor fuente de luz una vez que pues el valor que nos entrega en nuestro circuito acondicionado sea de 5 voltios o cercano a 5 voltios, entonces nuestro panel solar va a estar estático en dirección a la luz más intensa. Bueno, entonces en ese orden de ideas vamos a hacer uso de un circuito en donde va a tener su etapa de equilibrio, donde se puede ver el puente de Wheatstone, ¿sí? Entonces, si adicionamos nuestro LDR, nuestro sensor resistivo, aquí pues en su momento instalé un potenciómetro pues para verificar a qué resistencia debería estar R5 cuando nuestro LDR esté en 0% de intensidad lumínica, ¿sí? Para que nuestros puntos A y B nos entreguen una diferencia potencial de 0 voltios, ¿sí? Entonces, como podemos ver, necesitamos una resistencia de 127.410 ohmios para que nuestro LDR, que en este caso pues es el único LDR que me entregó el software de Proteus, esta es la resistencia necesaria para que la diferencia potencial entre los puntos A y B sea cero. Ahora, una vez hecho esto, entonces procedemos a, a ubicar o a agregar el 100% de intensidad lumínica en nuestro LDR, ¿sí? Evidenciando que pues, la diferencia potencial entre los puntos A y B de nuestro puente de Wheatstone es de 2.54. Este valor es muy importante para la siguiente etapa, que es la de filtrado. Entonces, para la etapa de filtrado, que es pues, acondicionar esa señal, que en este caso va a ser una señal de 0 a 5 voltios, para ello vamos a hacer uso del amplificador profesional operacional o el integrado AD620, ¿sí? Entonces, para ello, para ese amplificador debemos hallar el RG o la resistencia de ganancia ideal para una entrada de 2.54 voltios, que es pues la salida de nuestro puente de Wheatstone, a nuestra salida de nuestro integrado AD620 entrega entonces 5 voltios. Entonces, para ello hacemos uso de esta ecuación que es una constante, ¿sí? Es 49.4 kiloohmios sobre RG. Todo esto más 1. Bueno, entonces lo que hacemos es sustituir los valores. En este caso, pues son 5 voltios los que necesitamos y 2.5 voltios los de la entrada, los que entrega nuestro puente de Wheatstone, nos da este valor de acá, 1.96. Sustituimos los valores y despejamos RG. Al despejar RG y pues hacer la debida división, tenemos entonces como resultado 51 kiloohmios para nuestra resistencia de ganancia. Entonces, esto nos garantiza que a 254 voltios, que es 100% de la intensidad lumínica de nuestro LDR, nos entregue entonces una salida con un voltaje de 5 voltios en nuestro amplificador operacional, en el pin número 6. Entonces, nosotros podemos observar aquí que efectivamente en nuestro software de Proteus tenemos 2.54 voltios con una salida de 5 voltios y con 0% de intensidad lumínica. Tenemos entonces un momento, lo he encendido por mucho tiempo, con bien, listo, con 0 voltios nuestra
en nuestra entrada, en nuestro amplificador operacional, pues tenemos 0 voltios en nuestra salida. Bien, a 100% tenemos o debemos tener 5 voltios en nuestra salida. Me pasé un poco. 100 tenemos 5 voltios exactos. Listo, entonces aquí podemos ver que el circuito sí aplica. Ahora entramos en la etapa de visualización. Para ello hacemos uso del LM3914, la cual lo que hace es dividir esa salida de 5 voltios a 10 LEDs, ¿sí? Entonces, cada LED va encendiendo de a 0.5 voltios, ¿sí? Entonces, 0.5 voltios prende un LED, a 1 voltio prende 2 LED y así sucesivamente. Entonces, para ello hacemos uso de esta ecuación, que es una constante C1.25. Nosotros asignamos el valor de R1, que en este caso es 1 kilo ohmio, y pues ya teniendo esos valores, lo que hacemos es despejar R2 y nos da como resultado 3 kilo ohmios. Entonces, como podemos evidenciar en R2, este es R1, que es el valor que nosotros asignamos, según ese valor, hallamos entonces R2 y nos da 3 kilo ohmios. Entonces, lo que hace este circuito es garantizar que esos 5 voltios que están aquí a la entrada se distribuyan en esos 10 LEDs, ¿sí? Entonces, como pueden ver, si yo disminuyo en este caso la intensidad lumínica, nuestros LEDs van apagándose. Si aumento, caso contrario, se van encendiendo. Esa es una manera de visualizar el cambio de nuestra variable de proceso. Otra manera es hacer uso de la tarjeta Arduino, ¿sí? Que mediante el software Arduino podemos entonces configurar nuestras entradas y nuestras salidas. En este caso hacemos uso de un display de 16x2. Esa tarjeta hace uso de este software en donde incluye su propio lenguaje de programación, en donde incluye su librería Liquid Crystal, en donde en donde se integra, por así decirlo, este display. Entonces lo que hacemos es las variables y sus valores. Aquí prácticamente lo que hacemos es definir la posición de los valores en nuestro display, ¿sí? Como podemos ver aquí donde dice set cursor, lo que indica es prácticamente la posición del texto que vamos a agregar acá, ¿sí? En este caso es mi nombre, Brian Torres, en la posición 00, que hace parte de la primera fila de nuestro LCD, ¿sí? De igual manera podemos configurar la segunda fila con la palabra que en este caso pues, es de nuestra variable proceso intensidad, ¿sí? Y pues aquí lo que hacemos es agregar este valor. Bueno, aquí en este caso es voltios, no pasa nada, igual se configuró para que sea voltios este valor, ¿sí? Que es igual al valor del sensor, que ya habíamos que es un entero, por la resolución, que en este caso la resolución es igual a, ojo a esto, a 10 dividido 1023. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace es distribuir, por así decirlo, nuestra señal de 5 voltios en 100, ¿sí? Entonces haciéndolo lo más cercano, haciéndolo, por así decirlo, escalizándolo, esa es la palabra, a una señal de 0 a 100%. Nuestra señal de 0 a 5 voltios a una señal de 0 a 100%. Entonces, lo que hacemos aquí es escalizar. Una vez hecho el circuito en Proteus, para poderlo integrar
al software una vez hecho el circuito en Arduino, perdón, para poderlo integrar al software de Proteus, simplemente lo compilamos el programa, buscamos el archivo .exe que está acá, copiamos lo que está dentro de las comillas, no las comillas, copiamos todo esto, copiamos todo esto, yo lo tengo copiado, pero pues es para mostrar. Demos clic derecho, editar propiedades, hagamos esto, ingresamos, le damos OK y le damos play. Entonces, como podemos ver, en este momento está mostrando una intensidad del 88.2%, ¿sí? Que pues corresponde a esta cantidad de LEDs encendidos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.